Imagina subir tanto que cada bocanada de aire ya no alcanza para llenar completamente tus pulmones, que tu propio cuerpo comienza a fallar simplemente por estar ahí parado, sin moverte, sin hacer ningún esfuerzo adicional. El frío corta la piel, la cabeza palpita con cada latido, y alrededor solo hay paredes de roca y hielo que se pierden dentro de nubes más altas que cualquier avión comercial que hayas visto cruzar el cielo. Cualquier persona razonable diría que ningún ser humano debería sobrevivir ahí arriba. Y sin embargo, generaciones enteras nacieron, crecieron y envejecieron exactamente en ese mismo lugar imposible, como si la altitud extrema simplemente no aplicara para ellos. ¿Cómo puede existir vida, cultura y hasta felicidad genuina en un territorio donde el propio aire conspira contra el cuerpo humano? Esa contradicción es precisamente el punto de partida de todo lo que vamos a mostrarte hoy. Porque en ese mismo lugar imposible nació también una de las filosofías más pacíficas de toda la historia humana, mientras que, apenas unas horas más abajo, selvas tropicales completas esconden tigres, rinocerontes y cocodrilos gigantes. Un país diminuto, apretado entre dos potencias mundiales, guarda 8 de las 10 montañas más altas del planeta, lagos que parecen imposibles a esa altitud, y comunidades enteras que aprendieron a prosperar donde la ciencia dice que nadie debería lograrlo. Bienvenidos a Nepal, el mundo oculto en el corazón del Himalaya. Hoy vamos a subir, bajar y descubrir juntos por qué este país contradice, todos los días, lo que consideramos posible. Antes de seguir subiendo, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos están viendo justo ahora? Nos encanta descubrir cuántos rincones distintos del mundo se reúnen alrededor de un mismo video. Y si te gusta este tipo de recorridos, ayúdanos dándole like, dejando tu comentario y suscribiéndote a Viaje Infinito, así no te pierdes ninguno de los próximos países que vamos a explorar juntos. En apenas unas horas de viaje es posible pasar de selvas tropicales húmedas a picos cubiertos de nieve eterna, una transición vertical tan abrupta que resulta difícil de encontrar en cualquier otro país del mundo. En apenas unas horas de viaje es posible pasar de selvas tropicales húmedas a picos cubiertos de nieve eterna, una transición vertical tan abrupta que resulta difícil de encontrar en cualquier otro país del mundo. Su nombre completo, República Democrática Federal de Nepal, esconde una historia política reciente. La monarquía que gobernó durante siglos fue abolida oficialmente en 2008, dando paso a la actual república parlamentaria. Con más de 30 millones de habitantes repartidos entre decenas de grupos étnicos distintos, cada uno con su propio idioma y tradiciones, Nepal funciona casi como un mosaico cultural comprimido dentro de fronteras montañosas. El hinduismo y el budismo conviven aquí sin mayor conflicto, mezclándose incluso dentro de los mismos templos y festividades, un sincretismo religioso que define buena parte de la identidad espiritual del país. Y aunque el mundo entero conoce a Nepal principalmente por el Everest, la montaña es apenas la puerta de entrada hacia un país mucho más complejo, que hoy vamos a recorrer capa por capa. La mitología hindú menciona un lago sagrado llamado Kakbusundi, mencionado directamente en el Ramayana,
y muchos peregrinos creen que ese lago legendario corresponde exactamente al actual lago Tilicho, escondido en pleno macizo de la Annapurna. Ubicado a casi 4.919 metros de altitud, Tilicho se promociona habitualmente como uno de los lagos navegables o accesibles más altos del mundo, aunque su verdadero atractivo va mucho más allá de cualquier récord oficial. Sus aguas se alimentan directamente del deshielo glaciar proveniente del pico Tilicho y de otras cumbres cercanas de macizo, adquiriendo un tono turquesa intenso gracias a los sedimentos minerales suspendidos en el agua. Durante buena parte del invierno, la superficie completa del lago se congela por completo, transformando el paisaje en una extensión blanca casi indistinguible de las montañas nevadas que lo rodean por todos lados. Llegar hasta aquí exige desviarse del circuito principal de la Annapurna, sumando días adicionales de caminata en altitud extrema, un esfuerzo que solamente los trekkers mejor aclimatados logran completar sin mayores complicaciones. El propio entorno cambia constantemente. Laderas de roca suelta, vientos fuertes y un silencio interrumpido apenas por el crujido ocasional del hielo formando parte del paisaje sonoro habitual de la zona. A diferencia de otros grandes lagos himalayos documentados desde hace siglos, Tilicho permaneció relativamente desconocido para la exploración occidental hasta bien entrado el siglo XX, cuando finalmente comenzó a aparecer en mapas detallados. Parado frente a esas aguas turquesa, rodeado de picos que superan los 6.000 metros de altura, resulta casi imposible no entender por qué generaciones enteras decidieron considerar este lugar como sagrado. Según la tradición, aquí nació un príncipe llamado Siddhartha Gautama, quien décadas después abandonaría voluntariamente su vida de lujo para buscar respuestas sobre el sufrimiento humano, convirtiéndose finalmente en el Buda, el iluminado. En las llanuras del sur de Nepal, lejos de cualquier nieve o altitud extrema, se encuentra Lumbini, un lugar tranquilo que sin embargo cambió, hace más de 2000 años, la historia espiritual de buena parte de la humanidad. El pilar de piedra que el emperador Asoka mandó erigir aquí alrededor del año 249 antes de nuestra era todavía se conserva en pie, con una inscripción que confirma históricamente el sitio exacto de nacimiento. Junto al pilar, el estanque sagrado de Puskarini marca el lugar donde, según la tradición, la madre del futuro Buda se bañó justo antes del parto, un detalle que peregrinos siguen honrando hasta hoy. El templo de Maya Devi, construido directamente sobre las ruinas arqueológicas originales, protege la piedra que marca el punto exacto de nacimiento, visible todavía a través de una plataforma de observación. Alrededor del templo central, decenas de países budistas construyeron sus propios monasterios siguiendo un plan maestro diseñado por el arquitecto japonés Kenzo Tenge, creando un mosaico arquitectónico único en todo el mundo. Desde Myanmar hasta Japón, pasando por Tailandia, China y Vietnam, cada nación aportó su propio estilo constructivo, convirtiendo Lumbini en una especie de embajada espiritual global concentrada en un solo territorio nepalí. Hoy, la UNESCO reconoce oficialmente el lugar desde 1997, aunque ese título internacional apenas confirma lo que millones de peregrinos ya sabían,
que de un rincón tan silencioso como este pudo nacer una filosofía capaz de guiar la vida de cientos de millones de personas. El Parque Nacional Sagarmatha, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979, protege no solamente la montaña más famosa del planeta, sino todo un ecosistema de glaciares, bosques de altura y comunidades Sherpa que dependen directamente de él. Para el pueblo nepalí, el Everest jamás se llamó así. Su nombre real es Sagarmatha, que puede traducirse aproximadamente como frente del cielo, una definición que resulta casi más precisa que el nombre occidental. Bosques de rododendros, monasterios pequeños y senderos tranquilos convierten a esta región en una alternativa silenciosa para quienes buscan sentir el Himalaya sin cruzarse con las multitudes de las rutas más famosas del país. Al norte del valle de Katmandú, mucho menos transitada que las rutas hacia el Everest o el Annapurna, se extiende el Ambo, hogar del pueblo Yolmo, de raíces budistas tibetanas y ritmo de vida notablemente más pausado. Con 8.849 metros de altura oficial, medidos conjuntamente por China y Nepal en 2020, el Everest continúa siendo, sin ninguna disputa posible, el punto más alto sobre el nivel del mar de todo el planeta. El camino hacia su base comienza, paradójicamente, en uno de los aeropuertos considerados más peligrosos del mundo, Lukla, con una pista corta suspendida literalmente sobre el borde de un precipicio en plena montaña. El 29 de mayo de 1953, el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa nepalí Tenzin Norgay se convirtieron en las primeras personas en pisar oficialmente la cima, cambiando para siempre la historia del montañismo mundial. Por encima de los 8.000 metros comienza lo que los alpinistas llaman la zona de la muerte, donde el oxígeno disponible apenas alcanza un tercio del que existe al nivel del mar. Ahí arriba, el cuerpo humano comienza literalmente a morir minuto a minuto, sin posibilidad real de recuperación, lo que obliga a cada expedición a calcular con precisión exacta cuánto tiempo puede permanecer en esa altitud extrema. Más de 300 personas han muerto intentando alcanzar la cima a lo largo de la historia, y muchos de esos cuerpos todavía permanecen ahí arriba, porque rescatarlos resultaría demasiado peligroso para cualquier otro escalador. Los Sherpas siguen siendo, hasta el día de hoy, absolutamente esenciales para cualquier expedición. Cargan equipo, fijan cuerdas y guían a los alpinistas extranjeros por rutas que ellos mismos conocen mejor que nadie. Kami Rita Sherpa, guía nepalí, ha alcanzado la cima más de 30 veces a lo largo de su carrera, un récord que ningún otro ser humano en toda la historia del montañismo ha logrado siquiera acercarse a igualar. Cada temporada, cientos de personas intentan la ascensión, generando en años recientes largas filas de escaladores cerca de la cumbre, una imagen que demuestra cómo hasta el lugar más extremo del planeta también enfrenta presión turística. En abril de 2015, un terremoto devastador sacudió Nepal entero,
pero fue en el Valle de Lantán donde ocurrió una de las tragedias más duras. Una luz gigante sepultó por completo al pueblo principal en cuestión de segundos. Casi 350 personas, entre residentes locales y viajeros extranjeros, perdieron la vida aquel día, convirtiendo a Lantán en el símbolo más doloroso de la fuerza destructiva que estas mismas montañas también pueden desatar. Y sin embargo, la comunidad decidió reconstruir. Hoy el pueblo vuelve a recibir caminantes, con nuevas casas de piedra levantadas exactamente sobre el mismo territorio que alguna vez pareció completamente perdido para siempre. El Parque Nacional Lantán, establecido en 1976 como el primer parque nacional himalayo de todo Nepal, protege un valle conocido tradicionalmente como el Valle de los Glaciares, cerca ya de la frontera con el Tíbet. Aquí vive el pueblo Tamán, con una identidad cultural profundamente influenciada por el budismo tibetano, visible en cada bandera de oración y en cada monasterio construido a lo largo del valle. En el monasterio de Kyanjin Gompa, monjes locales todavía producen queso de yak siguiendo un método introducido hace décadas, una de las pocas fábricas de este tipo en toda la región montañosa. Más arriba, entre bosques de bambú, sobreviven pandas rojos y leopardos de las nieves, recordando que Lantán no es solamente un lugar de memoria dolorosa, sino también un territorio todavía profundamente salvaje. Cuando la mayoría de las personas imagina Nepal, piensa exclusivamente en hielo y altitud extrema, pero en el extremo sur del país, la tierra desciende abruptamente hacia llanuras cálidas y húmedas cubiertas de selva densa. Ahí, en la región conocida como Terai, se extiende el Parque Nacional de Chitwan, establecido en 1973 como el primer parque nacional de toda la historia nepalí y declarado Patrimonio de la Humanidad apenas 11 años después. Entre su vegetación vive el rinoceronte indio, un coloso blindado de un solo cuerno que estuvo al borde absoluto de la extinción por culpa de la caza furtiva durante buena parte del siglo XX. Entre su vegetación vive el rinoceronte indio, un coloso blindado de un solo cuerno que estuvo al borde absoluto de la extinción por culpa de la caza furtiva durante buena parte del siglo XX. Gracias a décadas de protección constante, guardaparques dedicados y comunidades locales involucradas directamente en su cuidado, la población de rinocerontes volvió a crecer, convirtiendo a Chitwan en un ejemplo mundial de conservación exitosa. Entre los pastizales altos también se esconde el tigre de Bengala, cazando en completo silencio, mientras en los ríos cercanos nadan los gaviales, cocodrilos de hocico extremadamente delgado que casi desaparecieron del resto del planeta. El damfe, ave de plumaje brillante casi metálico, sobrevuela estos bosques como símbolo nacional oficial del país, mientras elefantes asiáticos todavía se desplazan libremente entre la vegetación más densa de la reserva.
El pueblo Taru habita esta región desde hace generaciones, habiendo desarrollado a lo largo del tiempo una resistencia natural a la malaria que durante siglos mantuvo alejados a otros grupos de estas mismas tierras. Chitwan demuestra que Nepal no se explica solamente con nieve y altitud. Apenas unas horas de distancia separan los picos más fríos del planeta de una de las selvas tropicales más vivas de todo el continente asiático. Hace decenas de millones de años, donde hoy se elevan las montañas más altas del planeta, no existía ninguna roca sobre el nivel del mar, solamente un océano antiguo llamado Tetis, extendiéndose tranquilamente entre dos continentes separados. India, entonces una isla continental a la deriva, se desprendió de un supercontinente antiguo y comenzó a desplazarse hacia el norte a una velocidad geológica inusualmente rápida, empujando directamente contra el continente asiático. El choque resultante no fue una colisión cualquiera. Fue tan violento que literalmente arrugó la corteza terrestre hacia arriba, empujando el antiguo fondo marino hasta convertirlo en la cordillera más alta de todo el mundo. La prueba de ese origen marino todavía se encuentra hoy cerca de la cima del Everest, donde geólogos han hallado fósiles de amonites y otras criaturas que alguna vez nadaron libremente por aquel océano desaparecido. Y ese proceso jamás se detuvo por completo. India continúa empujando contra Asia varios milímetros cada año, lo que significa que, en este preciso momento, el Himalaya sigue creciendo lentamente frente a nuestros propios ojos. La cordillera completa se extiende por más de 2.400 kilómetros, atravesando 5 países distintos, aunque es precisamente dentro de Nepal donde se concentra la mayor densidad de gigantes de más de 8.000 metros de altura. Ocho de las 10 montañas más altas del planeta se levantan dentro de este territorio relativamente pequeño, incluyendo al propio Everest, cuya cima roza literalmente la altitud a la que vuelan los aviones comerciales. El propio nombre Himalaya proviene del sánscrito y significa, literalmente, morada de la nieve. Una definición que cualquiera que haya visto estas montañas de cerca entiende de inmediato sin necesidad de mayor explicación. Contemplar el Himalaya no es solamente observar un paisaje espectacular, es presenciar en tiempo real una fuerza geológica todavía activa, capaz de seguir reescribiendo la geografía del planeta milímetro a milímetro cada año que pasa. Al principio de este recorrido nos preguntamos cómo era posible que existiera vida donde el aire mismo conspira contra el cuerpo humano. Después de subir montañas, cruzar selvas y pisar tierra sagrada, la respuesta parece clara. La vida no solo resiste en Nepal, florece. Glaciares que alguna vez fueron fondo marino, senderos donde los sherpas caminan con una facilidad que desafía toda lógica médica, y comunidades enteras que construyeron su hogar exactamente donde la ciencia dice que nadie debería sobrevivir.
A pocas horas de esos mismos hielos eternos, tigres cazan en silencio entre pastizales tropicales, y rinocerontes que casi desaparecieron del planeta hoy vuelven a caminar libres gracias a décadas de trabajo silencioso y paciente. Y en algún punto intermedio, entre la nieve y la selva, nació también una de las ideas más pacíficas que la humanidad haya producido jamás, recordándonos que hasta la tierra más extrema puede dar origen a algo profundamente sereno. Nepal no se explica con una sola postal ni con un solo récord de altura. Se explica con la suma completa de sus contrastes, cada uno empujando al siguiente hasta formar un país que parece, literalmente, imposible. Y esto es apenas una fracción de todo lo que este país diminuto todavía guarda, con valles escondidos, picos sin nombre oficial y tradiciones que muy pocos viajeros llegan alguna vez a presenciar en persona. Si este recorrido por Nepal te dejó con ganas de conocerlo en persona, cuéntanos en los comentarios cuál de todos estos lugares te sorprendió más, o cuál te gustaría visitar primero si tuvieras la oportunidad.
No olvides dejar tu like en este video y suscribirte a Viaje Infinito, para seguir descubriendo juntos los países más extremos y fascinantes de todo el planeta en nuestras próximas aventuras. Gracias de verdad por acompañarnos hasta la cima de este recorrido tan largo. Significa mucho para nosotros que hayas llegado hasta aquí. Nos vemos muy pronto, en un nuevo país, con una nueva historia esperando ser contada.